Como ustedes saben, cada vez que venimos aquí a compartir, abrimos en el libro de Filipenses. Estamos mirando el libro de este precioso libro que les invito a abrir. Vamos a estar mirando el capítulo 2 y a modo de comentario, cuando uno lee un libro o tiene la idea de que trata de un tema o de temas sueltos, pero cuando lo está leyendo más veces y lo comienza a estudiar y nota ahí las palabras, las frases, se da cuenta que en lo personal creo que Filipenses podría ser un manual básico para la unidad de la iglesia. Sin duda eso es lo que puedo notar aquí en este libro, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando se hizo la introducción, el problema de los filipenses es que no estaban unidos, había división en la iglesia, y de hecho lo muestran muchas veces los versículos aquí del apóstol Pablo, dándoles aliento y diciéndoles que, bueno, tienen que, como vamos a mirar hoy, tienen que ser como Cristo, ¿no? Creo que Cristo es el modelo supremo de unidad, ¿no? Por eso les invito a abrir allí en capítulo 2 y vamos a tratar del verso 5 al 11. Yo le voy a dar lectura a la versión La Biblia de las Américas. Y bueno, acá tengo también la versión 60, pero para dejar un poquito más claro, voy a leer entonces la versión La Biblia de las Américas. A partir del versículo 5, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias por esta iglesia, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Y sin duda, en cuántos lugares en el mundo hoy creyentes están abriendo la palabra y compartiendo el Evangelio, tomando enseñanzas. Por eso oramos por las congregaciones de aquí en Uruguay, oramos por esta congregación y por este mensaje, que tú trates con nosotros. Hagas la obra de santificación y tu Espíritu Santo esté ayudándonos a comprender y a interpretar este pasaje. Te agradecemos por esta iglesia, gracias que hasta aquí tú has cuidado, y oramos para que sigas edificando tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este pasaje que vamos a tratar hoy, no sé si ustedes han escuchado, pero hay una corriente de estudiosos de la palabra que dicen que es un himno de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva, que Pablo se inspiró y lo redactó aquí para nosotros. Pero contrariamente a esa posición, el apóstol Pablo entendemos que no podría poner aquí un himno cuando viene hablando de la unidad, ¿verdad? Cuando viene hablando del tema que nos toca en cuestión, que es la unidad de la iglesia. Vean ustedes allí en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, que es la explicación inmediata, ¿verdad? El contexto inmediato. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí comienza entonces este pasaje que el apóstol Pablo va a describir, y el énfasis, lo que Pablo quiere transmitir a los filipenses es animarlos a tener un mismo sentir, a evitar el egoísmo, a tener humildad, a poner, como dice allí, los intereses por sobre los demás, o sea, por debajo de los demás, ¿no? Pensar en el otro. Y en el versículo 5, la palabra griega, que se traduce como esto, se refiere a la humildad que Pablo ha descrito en el pasaje anterior del capítulo 2, versículo 1 al 4. Es como que si Pablo le dice, bueno, piensen de este modo, del mismo modo que Cristo pensaba. Y Pablo le está diciendo a los creyentes, imiten a Cristo en su humildad, en su obediencia, en su falta de egoísmo. Y más adelante, versículos 9 al 11, allí es un llamado a los lectores a imitar a Cristo, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una especie de escatología, ¿verdad? O sea que Pablo le está animando a los filipenses a decirle, bueno, si ustedes se comportan como Cristo, imitan a Cristo, cuando Cristo en su regreso, cuando estemos delante de Cristo, Él va a recompensar nuestra actitud. Así que, del mismo modo entonces en que Dios exalta a Cristo en respuesta a su obediencia, como lo vamos a ver más adelante, así también los filipenses serán glorificados ante Cristo si ellos son humildes, son obedientes, piensan en los demás, cambian la actitud que vienen teniendo en este último tiempo de división, ¿verdad? Así que este pasaje, Filipenses 2, 5 al 11, es una parte integral, como decimos, de la argumentación de Pablo a los filipenses, que está basado más o menos en lo que decimos en capítulo 1, verso 27, que dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Recuerdan que Filipos era una colonia, los habitantes formaban una colonia romana, eran excombatientes militares, y bueno, eran ciudadanos romanos en esa localidad de Macedonia, y la idea que Pablo aquí usa es, bueno, compórtense representando bien a Roma, fieles representantes de Roma, bueno, así también, fieles representantes de Cristo donde estén, donde ustedes sean. Así que Pablo escribió con mucho cuidado y atención para presentar a Cristo, para que los filipenses tuvieran un ejemplo cuando reflexionaran sobre cómo se estaban relacionando entre ellos. Vean que en el pasaje que precede, aquí en el capítulo 2, 1 al 4, utiliza términos como mismo parecer, unidos en pensamiento, consideren, velen. Pablo les insiste en transmitir que esa ausencia de egoísmo en ellos, los espera ver en ellos esa actitud. Así que, pasando ya a desarrollar el pasaje, yo tomé 4 puntos. El primer punto es el ejemplo de Cristo en ser humilde. El segundo punto, el ejemplo de Cristo en ser obediente. El tercer punto, la recompensa de parte de Dios, la exaltación a Cristo. Y el último punto, el cuarto, la recompensa de parte de Dios a los creyentes si se mantienen fieles.
Hermanos, vamos a ver el ejemplo de Cristo. Y a modo de comentarios, ustedes han escuchado, y hoy en día está muy vigente, muy en boga, como decimos, exigir los derechos. Yo pago mis impuestos y quiero el derecho a tener una calle en condiciones, a tener luz. Yo pago mi mutualista, tengo derecho a que me atiendan bien, a tener un médico cuando lo necesito. Estamos siempre queriendo tener y exigir nuestros derechos o nuestros privilegios. Y así también desde el momento que nacemos. Esperamos que las personas nos cubran de necesidades, ¿verdad? Tomando el ejemplo del bebé. El bebé cuando nace llora, ¿verdad?, exigiendo el alimento hasta que por allí la madre lo toma en sus brazos, le da el alimento. Y así también el joven, ¿verdad?, cuando comienza a estudiar, a prepararse, luego quiere conseguir un trabajo, un buen trabajo, quiere tener una buena casa, su auto, ¿verdad? O sea que el ser humano por tendencia es de exigir los derechos, de tener privilegios. Y vamos a ver que la encarnación de Jesucristo es lo opuesto a esto que la humanidad quiere tener. Vamos a mirar que Cristo tenía acceso a todos los privilegios que tenía como Dios. El Rey del Universo podía, llegar aquí al mundo y decir: reconózcanme, soy el Rey. ¿Dónde están mis derechos, mis privilegios? Pero nada de eso. No vino acá a dominar a sus criaturas, sino que consideró su divinidad, o sea, su carácter de Dios, como una oportunidad de servir y obedecer. Qué tremendo, servir y obedecer. Entonces, Pablo comienza el versículo 5 animando entonces a los filipenses a estar unidos, a ser humildes, porque Cristo no fue egoísta cuando llegó aquí a la tierra. Al apóstol Pablo no solo le preocupa la actitud de cada creyente, sino también que estas actitudes se vean en la forma en la que se relacionan entre ellos en el día a día. El texto griego, el original, dice: esto piensen en ustedes. Por tanto, la preocupación de Pablo aquí es más social que intelectual. Quiere que los creyentes de Filipos, en sus relaciones entre ellos, adopten la misma actitud que caracterizaba a Jesús. Y pasando al versículo 6 al 8, Pablo describe tanto la divinidad de Cristo como su disposición no solo a vaciarse haciéndose humano, sino también a humillarse, sometiendo a la muerte cruel. Entonces, el primer punto, el ejemplo de Cristo en ser humilde. Y lo primero que hace el apóstol aquí es describir la divinidad de Cristo con la expresión siendo por naturaleza Dios. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su interés está en la igualdad que hay entre Dios y Cristo Jesús. Del mismo modo, cuando Pablo usa esta misma palabra en el versículo 7, para explicar que Jesús tomó forma de siervo, lo que quiere decir es que Jesús se hizo esclavo en su propia naturaleza. Y ustedes saben que este es un pasaje muy estudiado, muy, como se dice, fuerte o con mucho contenido teológico, pero hay verdades que hay que establecer. Cristo vino aquí a la tierra siendo Dios y no cambió en absoluto su naturaleza de Dios. Hay que tener cuidado cuando se dice se vació esa palabra, porque algunos piensan que dejó algunos atributos. Para nada. Siendo Dios, siendo en su máximo esplendor Dios, vino aquí a la tierra como esclavo. Dice, el autodespojo de Cristo para tomar forma de siervo fue posible, según el versículo 6, gracias a la actitud que mostró hacia su igualdad con Dios.
En la nueva versión internacional, dice, se rebajó voluntariamente. Jesús no la consideró, como dice el versículo, como algo a que aferrarse. Esta palabra tiene un sentido griego de ventaja. Vamos a estar mirando un poquito que hay un historiador cristiano que se llamaba Eusebio y usa ambas palabras en frases similares para referirse a la misma cosa. Dice así en una de las porciones de un libro: y Pedro consideró la muerte de cruz como una ventaja por la esperanza de la salvación. En otra sección, algunos cristianos perseguidos veían la muerte como una ventaja en comparación con la depravación de los hombres impíos. Así que estos dos pasajes vemos que tanto Pedro como los cristianos perseguidos veían la muerte como algo de lo que sacar provecho. Paradójicamente, entonces, a como el mundo lo ve como un mal terrible, para los cristianos es una ganancia inesperada. Con este sentido, entonces, que Pablo usa la misma expresión en Filipenses 2:6, porque Cristo era por naturaleza Dios. No consideró la igualdad a Dios como algo de lo que aprovecharse. Su igualdad a Dios entonces no lo llevó a ver su divinidad como un privilegio, sino que lo llevó a dar de forma no egoísta, de forma sacrificada. Y este es el carácter que menciona la palabra de Dios acerca de Cristo y de Dios en toda la Escritura. Y vamos a mirar un poquito más que Cristo puso en práctica al hecho de venir aquí a la tierra en forma de esclavo, de siervo, en dos formas. La primera es en actitud humilde. Y para entender el sentido de este versículo, vamos a considerar tres aspectos esenciales. En la expresión de la NBI, que dice se hizo nada, debemos entenderla en sentido figurado, para anular algo, para decir que no cuenta. Cristo se vació, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Pero como decíamos, no se vació de ningún atributo humano. Para explicar esto, hay una ilustración de un autor que hizo esta alegoría y yo, para hacerlo un poco más breve, lo voy a explicar. Se cuenta que había un rey, un noble, y tenía campos, había árboles frutales, y allí había una campesina, una joven, que él estaba interesado en conocerla y conseguir su corazón, conseguir su amor. Era una pobre señorita que recolectaba los citros de allí, de ese campo, y él decía, ¿cómo puedo yo conseguir su amor? Porque si me presento así con las vestiduras reales, me va a rechazar, va a ser muy fuerte el choque y no va a querer saber nada conmigo. Entonces dijo, voy a hacerme un empleado de la chacra ahí, de ese lugar. Me voy a vestir como un obrero, como un peón, y así voy a poder encontrarme con ella y poder comenzar a charlar y así conseguir su amor. Bueno, algo así, esta ilustración es para saber cómo Cristo, siendo rey, teniendo toda la divinidad en su favor, vino al mundo, pero lo hizo de la forma más baja, porque vamos a ver, se hizo esclavo, que ahí es el segundo término o el segundo aspecto que queríamos tratar de este pasaje, cuando dice siendo en forma de Dios. Ustedes saben que el término griego, el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego, y aquí esta palabra siervos es doulos, que quiere decir esclavo. ¿Y a qué se refiere aquí Pablo con este término? Bueno, hermanos, es por el contexto, ¿no? En la cultura del apóstol Pablo y en los filipenses, la esclavitud era algo normal, era algo que se
practicaba aquí en nuestro país ya hace más de 100 años que fue abolida la esclavitud, pero el esclavo de aquella época era una persona que no tenía ningún derecho. Eran personas que hacían el trabajo de otros. Y miren ustedes, Cristo vino al mundo a ocupar el trabajo, a hacer el trabajo o ocupar la posición que nosotros debíamos estar en la cruz. Él fue el esclavo que ocupó nuestro lugar. Y así también, Cristo no quiso aprovecharse de este privilegio de su deidad y negando hacer uso de ese derecho se hizo esclavo. En tercer aspecto, el término semejanza habla de que Cristo y el ser humano comparten la misma identidad. La expresión haciéndose semejante a los seres humanos es paralela a la expresión tomando naturaleza de siervo. Entonces, del mismo modo en que el término naturaleza subraya que Jesucristo y el esclavo tienen la misma identidad, el término semejante en la expresión paralela subraya que Cristo y la humanidad comparten la misma identidad. Cristo se hizo humano en sentido exacto, asumiendo todo lo que el hombre lo sea. Pero como decimos, no aprovechó esa divinidad, sino que manifestó su servicio humilde. Vamos allí a Marcos 10:45. Yo lo tengo aquí, pero es un pasaje muy conocido y lo tengo en la versión, la Biblia de las Américas. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está la finalidad de Cristo. Vino a servir, no para ser servido. Segundo punto de este pasaje, el ejemplo de Cristo en ser obediente. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que es la NBI o la Biblia de las Américas que le pone un signo de exclamación, muerte de cruz. Y aquí va a ser este otro punto importante a describir. Se humilló Cristo haciéndose obediente y muriendo en la cruz. Hermanos, la crucifixión. Volvemos a la época bíblica. No voy a tratar la parte física que ya sabemos, o algunos sabemos cómo se instrumentaba, pero bueno, la persona era colgada y allí era un sufrimiento terrible. Voy a mirar la parte social de la crucifixión. Ustedes saben que la crucifixión fue una práctica que inventaron los romanos, o que la desarrollaron, mejor dicho, los romanos con mayor tortura, pero que era algo que se le aplicaba solamente a los esclavos. Interesante. Puede ser que algún ciudadano romano pudiera ser crucificado por alta traición a la patria, pero era un delito reservado solamente a los esclavos. Y ustedes saben que socialmente entonces era una expresión que los filipenses leían esa carta y era fuerte. Y vamos a mirar, porque en la misma palabra de Dios encontramos alguna muestra de lo tremendo que era el impacto social de la crucifixión. Aclarando también que los judíos, lo notamos en la palabra de Dios en Deuteronomio, lo consideraban un delito o una práctica muy desagradable, al punto tal que decían que maldito todo aquel que es colgado en la cruz. Pero mirando un poquito en Mateo 27, vamos allí, vamos a ampliar un poquito la idea de por qué la crucifixión socialmente era algo muy humillante para la persona que sufría esa condena. Mateo 27, versos 39 al 44. Dice así: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo:
tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos, el momento de la crucifixión, hay libros, o hay un libro que explica en este sentido, pero terminando esta explicación, cuando la persona era crucificada, era el momento, como vemos acá, que las personas que iban allí a mirar aprovechaban a insultar al que estaba crucificado, y el crucificado también se descargaba. O sea, era algo muy desagradable, y por eso es que Pablo les quiere mostrar a los filipenses esta obra, esta actitud que tiene Cristo, diciéndoles a los filipenses: basta ya de dividirse y de pelearse, miren a Cristo, que teniendo todo para exigir sus derechos, sus privilegios, vino de una manera muy humilde y rebajando su situación, su persona, a tal punto que sufrió la muerte de cruz. Así que, resumiendo esta parte, el apóstol ha descrito la deidad de Cristo, diciendo de que de forma sacrificada renegó de sus derechos. Se hizo nada, se vació, haciéndose hombre y esclavo, y se humilló, haciéndose obediente y llegando a la muerte de cruz. A partir del versículo 9 hasta el 11, vemos el tercer punto: la recompensa de parte de Dios, la exaltación de Cristo. Ahora es Dios que entra en escena. Es Dios que va a recompensar a su Hijo. Y entonces vemos que lo vemos en 2 aspectos: la respuesta de Dios a la obediencia de Cristo y el resultado de esa respuesta. Dice que Dios respondió a la obediencia de Jesús de 2 formas: lo exaltó hasta lo sumo, y en segundo lugar le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Lo importante no es el nombre, sino que el hecho de que el nombre está sobre toda la creación. Es importante el significado que en la exaltación de Cristo empezó el proceso por el que toda la creación reconocerá que Jesús es Dios, reconocerá esa igualdad a Dios que Jesús siempre ha poseído. Vamos a repasar allí los 3 versículos del 9 al 11. Dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y quiénes son los que doblarán sus rodillas? Aquí algunos estudiosos entienden que el apóstol Pablo tiene en mente un pasaje en el Antiguo Testamento. Miren, tal vez en sus Biblias lo tienen: Isaías 45, versos 23 y 24. Así que vamos allí a mirar ese pasaje para aclarar algunos puntos de este pasaje de Filipenses, ¿verdad? Isaías 45, versos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Probablemente este pasaje habla de que quienes doblarán sus rodillas son los opositores a Cristo. Todas las criaturas, algunos piensan que
no es así, sino que son todas las criaturas, todos quienes doblan sus rodillas y confiesan la grandeza del Señor. Lo que está queriendo Pablo subrayar en este pasaje, en este versículo de Filipenses, es la soberanía de Jesús sobre toda la creación. Un día, dice Pablo, el universo entero reconocerá lo que la comunidad de creyentes en Filipos reconoce en su adoración: Jesucristo es Señor. Y así también los filipenses podían estar seguros de que un día, si ellos tenían esa actitud de Cristo, de no ser egoístas, de ser condescendientes con sus hermanos, también un día van a reconocer a Cristo, van a poder ser semejantes a Él y experimentar la resurrección de los muertos en el día final. Vamos a Filipenses 3, 10 al 11, que aclara un poco más, da un poco más de explicación de este pasaje que está hablando Pablo. Filipenses 3, 10 y 11 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Puede también, hay un autor que dice que puede que este pasaje de Filipenses 2, 9 al 11, tengan una sutil advertencia a los filipenses. Una vez más insistiendo en esto, que un día tendrán que doblar sus rodillas ante Jesucristo y rendirle cuentas en cuanto a su relación unos con otros. Mirando también otro pasaje para aclarar el punto, Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. Dice así: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. También un paralelo con Isaías 45, 23. Así que Pablo en este pasaje presenta a la comunidad dividida de Filipos el ejemplo de Cristo: ser humildes, ser obedientes, buscar los intereses de los demás, así como Cristo se negó a usar sus privilegios en beneficio de nosotros. En vez de eso, asumió el rol de esclavo y fue obediente al punto tal de sufrir la muerte de cruz. Hermanos, desafíos. Para nosotros, para mí, dice aquí la palabra de Dios que las relaciones entre los hermanos deberían tener las siguientes características: dar en lugar de recibir, servir en lugar de ser servidos y obedecer en lugar de dominar. ¿Qué pensaría o qué piensa tal vez el barrio aquí de esta iglesia? ¿Qué piensa mis vecinos de mí, de mi persona? ¿Soy un fiel reflejo de Cristo y de lo que mi iglesia es? ¿O estoy dando un mensaje contradictorio o distinto? ¿Me estoy preocupando verdaderamente por mi hermano, por mi hermana de la iglesia? Y para aquellos que no conocen a Cristo, ¿quién es para ti Cristo? ¿Qué concepto tienes de Cristo? ¿Piensas que es esa persona bonachona? O si yo te pregunto tal vez a una persona que no es creyente, ¿quién es Cristo? Me va a decir, bueno, era un buen maestro, era una persona buena que vivía de manera humilde, no ostentaba. Pero ¿quién es? Y si yo te pregunto, cuando tengas que partir de este mundo y te encuentres con Él, ¿qué piensas? ¿Qué va a hacer Él? ¿Te va a decir, sí, pasa, ven al cielo, tenés la libre entrada? Mira, la palabra de Dios es clara.
que somos pecadores y no podemos entrar al cielo con pecado. Por eso hay un himno que dice, ¿qué harás tú con Cristo? El título es Ante Pilato Jesús está. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. O lo aceptas o lo rechazas. Pero quiero que sepas que Jesús es Dios y un día vamos a tener que rendirle cuenta. Estuvimos mirando allí los pasajes que un día vamos a estar ante la presencia de Dios. Pero vas a estar ante Él como juez o como salvador. Te animo a que, bueno, mires tu vida y puedas confiar en Cristo, puedas conocer a este Salvador que dejó todos sus privilegios y vino aquí a la tierra a darnos un ejemplo verdaderamente de humildad y de obediencia.